Hace ya un tiempo atrás les enseñé cómo es que podían instalar la versión de TikTok China dentro de sus dispositivos Android. Y muchos de ustedes me dejaron en los comentarios que querían saber cómo es que podían instalar esta versión de TikTok que se llama Douyin dentro de sus dispositivos iOS. Ya sea que tú cuentes con un iPhone, un iPod Touch o un iPad. La verdad es que esto es algo muy fácil de hacer. ¿Y qué les parece si comienzo por desinstalar la aplicación, que ya la tengo instalada en mi dispositivo como lo están viendo en pantalla y funciona de maravilla, ¿eh? La verdad me encanta. Dentro de esta aplicación van a poder crear su cuenta. Obviamente yo no lo he hecho porque voy a hacer este tutorial, así que voy a desinstalar la aplicación para enseñarles cómo es el proceso de instalarla en sus dispositivos. No vamos a necesitar meternos a ninguna página rara, no se preocupen, todo lo vamos a hacer dentro de la misma App Store, ¿ok? Una vez que estemos dentro de la App Store, vamos a entrar en nuestra cuenta dándole clic, obviamente, a nuestro icono. Y de ahí nos vamos a ir a ponernos los lentes porque estoy medio ciego, perdón. Y de ahí le vamos a dar clic igual de nuevo a nuestra fotografía de perfil. Vamos a esperar a que esto nos cargue. Nos va a pedir nuestra contraseña o nuestro Touch ID para ingresar a nuestra cuenta. Y en la parte de aquí abajo, en donde dice país o región, lo vamos a cambiar al país de China. ¿Ok? Denme un segundo. Vamos a darle de nuevo cambiar país o región. Y nos vamos a ir aquí en la opción donde dice China. China Mainland. Yo obviamente lo tengo en México porque soy de México, por si no lo saben, ahora lo saben. Y simplemente vamos a escoger China. Le damos un momento para que esto nos cargue y nos van a aparecer los términos y condiciones. Aquí solamente le tenemos que dar en aceptar, de nuevo en aceptar. Vamos a esperar un momento en lo que nos carga. Ok, una vez estando dentro de aquí, vamos a seleccionar como método de pago en ninguno. Nos vamos a ir en la parte de abajo, van a ingresar su nombre y su apellido. Y en la calle simplemente vamos a escribir Beijing. En la siguiente, Beijing una vez más. En el código postal vamos a escribir 1 y 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. En la región, Beijing otra vez. Distrito y provincia, vamos a escoger Beijing. Y número telefónico, cualquier número telefónico solo con que contenga 8 dígitos. Una vez hayamos terminado de hacer esto, le damos clic en donde dice siguiente. Vamos a esperar ahora a que nos cargue la tienda de China. Y si esto no sucede, le damos aquí en donde dice hecho. Y listo, ya nos carga la tienda de China. Si en su caso, porque también en mi caso me ha llegado a pasar, les aparece un mensaje que les dice: necesitas cambiarte de esta tienda porque tu Apple ID no está autorizado para hacer compras en China, etcétera, bla, 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 bla. Lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestros ajustes. Y dentro de nuestros ajustes nos vamos a meter adentro de nuestra cuenta dándole clic a nuestra fotografía. Y en la parte de aquí de abajo, en donde dice Media and Purchases, le vamos a dar clic en donde dice ver cuenta y aquí es donde vamos a cambiar el país una vez más, ¿ok? Lo hacemos desde aquí y lo hacemos desde la misma App Store. Es muy probable que ya no les vuelva a aparecer ese mensaje, ¿ok? Simplemente nos salimos de nuestros ajustes y ahora sí vamos a entrar a la App Store a descargar la aplicación de Douyin. Si se meten a la sección de apps van a encontrarla aquí luego. O la podemos buscar si es que así lo gustan. Simplemente escriban TikTok. Le damos clic y nos va a aparecer luego la aplicación. E incluso hay dos versiones. Una que se podría decir que es la versión light y la versión normal. Descarguen la que ustedes gusten. Y si es que les aparece, claro. Miren, aquí tenemos la versión light. Y esta es la versión normal. Yo simplemente le voy a dar clic ahí en descargar. Me estaba pidiendo que verificara el número, pero no lo voy a hacer en este momento. Y ya vamos a poder descargar la aplicación de Douyin, que es la aplicación de TikTok China. Ya se está comenzando a descargar en nuestro dispositivo, como lo pueden ver ahí. Y también, aprovechando que ya están aquí, pueden descargar más aplicaciones. No se preocupen, se las va a descargar sin problema alguno. Y de esa manera ya pueden tener la versión original de TikTok China directamente en sus dispositivos iPhone. Y es así de fácil. Ahora, algo súper importante que no se les debe de olvidar es que una vez terminen de instalar estas aplicaciones, regresen a su país original para que sus demás aplicaciones puedan seguir funcionando de manera correcta y seguir actualizando. Esto es muy importante. Pero esto lo hacemos una vez que se hayan terminado de descargar las aplicaciones que deseemos descargar desde la tienda de China.
¿ok? Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, y si fue así y este video de verdad te ayudó, te invito a que te suscribas al canal y que me regales un like. Me ayuda muchísimo con este video. También los invito a que le den clic a esa campanita para que sean de los primeros en enterarse de este tipo de videos. Y bueno, yo me paso a retirar, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con el siguiente video. Adiós.